Hola, ¿qué tal, fanáticos de la electrónica? Pues el día de hoy les voy a mostrar pues, algunos aspectos sobre las fuentes de alimentación. En este caso, pues esta sería una clase más bien práctica de cómo precisamente vamos a pues a comprobar el funcionamiento correcto y escoger la fuente de alimentación correcta dependiendo del dispositivo que vamos a utilizar o que vamos a emplear para cargar la batería de una laptop o de un teléfono celular o simplemente que vaya a alimentar una pantalla, ¿no? Una pantalla hoy en día se utiliza mucho este tipo de cargadores, así les decimos comúnmente, que no son más que fuentes de alimentación, que convierten la corriente alterna de la entrada, en este caso el input, aquí abajo de model, input, que es de 100 volts a 240 volts. Cuando tenemos esa especificación de 100 a 240 volts, como lo estamos notando aquí, en esta parte, de 100 a 240 volts, estamos hablando de una fuente de alimentación conmutada. Es decir, que independientemente del país o de la región, pues esta fuente de alimentación se va a poder alimentar desde los 100 hasta los 240 volts. O sea que admite variaciones de voltaje o admite varios voltajes de línea de entrada. Por ejemplo, aquí en México podemos contar con voltajes de línea de entrada de 120, 127, incluso 110 volts. Son los más comunes y corrientes en nuestras diferentes regiones del país. En Argentina, en Europa, en algunos países, no sé si Bolivia, manejan por lo general el voltaje de 220. Entonces, este tipo de fuente pues viene siendo compatible, ¿sí? Con ese voltaje de 220. Ese es el voltaje de entrada, que es muy importante precisar, pero también es bien importante el voltaje de salida. En este caso, 19 volts de corriente directa, 3.4 amperes. En el caso del voltaje de entrada, tenemos esta viborita, que es la onda senoidal. En el caso del voltaje de salida, tenemos este símbolo, parece un número maya, que denota precisamente los 19 volts de corriente directa con cierto rizo de 3.4 amperes, ¿sí? Y la polaridad de la terminal de salida de nuestro cargador, por ejemplo esta, ¿no? Este es una terminal de salida, le vamos a llamar plug, ¿sí? Este es un plug, tiene negativo aquí afuera y por dentro el positivo, ¿sí? De hecho viene marcado aquí en este simbolito. Externo negativo, ahí está el externo negativo, e interno positivo. Aquí se alcanza a ver mejor. ¿Ok? Esto es de vital importancia precisamente para determinar dos factores importantes en una fuente de alimentación, que es el voltaje de salida con el que vamos a alimentar la laptop, la pantalla, el monitor, lo que sea, y incluso el videojuego, y la polaridad del plug, ¿sí? Del plug de salida. Eso es súper importante. El plug de salida, por lo general original, va a tener este filtro pasabajos y va a tener pues esta estructura, por lo general, en Acer, en Dell, en algunas Dell, en Gateway, en marcas como por ejemplo, en algunos casos, les comentaba, una marca que es Asus, muy similar también, etcétera, ¿no? Vamos a tener distintos tipos de conectores. En algún momento pues vamos a dar una clase sobre eso. Este no es ahorita precisamente la situación. Entonces, este es un cargador cuya salida va a ser de 19 volts, ¿sí? ¿Qué aspecto debo de cuidar del cargador? Pues básicamente voltaje de entrada,
voltaje de salida, capacidad de corriente en la salida y polaridad, ¿sí? La polaridad del conector. Esos son los factores importantes. Bueno, por lo general, estos cargadores cuentan con un interloop, así le decimos. El interloop consta de una clavija polarizada, fase neutro y tierra. Y de igual manera, ¿sí? Fase neutro y tierra física. La tierra física es precisamente importante porque es nuestro desfogue de basura, ¿sí? Todos los procesos electrónicos generan señales de ruido, señales espurias, y por ahí las vamos a eliminar por el chasis y por la tierra física, se van a ir a tierra física. Y también la tierra física sirve para estabilizar los circuitos. Bueno, esto es un cable que comúnmente siempre está maltratado, ¿sí? Y nos vamos a abocar a estas dos partes, a la clavija y al conector de la fuente. Y pues vamos a escoger el probador de continuidad, vamos a seleccionarlo, ¿sí? Vamos a escoger el probador de continuidad, ahí está, probador de continuidad, aquí espero que se vea perfectamente, y aquí están las dos piezas que vamos a probar por ahorita, ¿sí? Esto lo retiramos momentáneamente para que no nos vaya a estorbar. Vamos por la punta de prueba del multímetro y vamos a colocar una punta aquí y una punta de este otro lado. Y esto es la continuidad. Del otro lado de la clavija no debe de haber continuidad. Si no, nuestra clavija estará en corto. Entonces, esta prueba nos determina cuál conector, si hay continuidad o no, y si hay cortocircuito. Tierra con tierra, aquí fase con fase, podría ser, neutro con neutro, no hay neutro con fase ni con tierra, ¿sí? Y de esa manera identificamos que nuestro cable hay continuidad, quiere decir que el cable está sin interrupciones, ¿sí? Toda esta parte del cable pues va a estar sin interrupciones. No obstante, pues a cada rato lo vamos a estar doblando, lo vamos a estar manipulando, ¿ok? Bueno, ya nuestro cable dictaminamos que está en buena condición. Es lo primero que debemos de revisar en cuanto al funcionamiento de nuestra fuente. El siguiente paso que hay que hacer antes de conectar nuestro cargador precisamente al equipo que vamos a alimentar, ¿sí? Es conectarlo y medir con el multímetro pues, los voltajes, ¿verdad? Ok, ahí está ya conectado. Ya lleva ahorita, ya tiene voltaje de entrada, ¿sí? De hecho, el voltaje de entrada pues, lo podemos verificar de la siguiente manera. Vamos a verificarlo. Ahí está. Vamos a desconectar. Y vamos a conectar primero aquí la fase, así que con mucho cuidado, y el neutro. No sin antes cambiar la escala. Ok, ahí está. Ese error es muy común, precisamente. Si lo dejo mucho tiempo con el ómetro, puede dañarse el multímetro. Entonces aquí yo tengo 120 volts, ¿sí? 120 volts de corriente alterna con la clavija. No cometan el error de checar con el ómetro voltaje y menos de corriente alterna porque se puede dañar su aparato, ¿sí? En este caso resultó alarmado. ¿Ok? Entonces, para que chequen cómo se alarma. Entonces aquí ya tenemos conectado nuestro rectificador, nuestro convertidor de corriente alterna en corriente directa, ¿sí? Entonces vamos a
enfocar aquí el multímetro, que es lo que me interesa, cambiar a voltmetro de directa. ¿Cuánto esperamos medir? Pues esperamos medir los 19 volts, ¿verdad? 19 volts de corriente directa. Quedamos que el conductor central es el positivo y el externo es el negativo. Pero aquí hay un pequeño error. Por lo general, la punta del multímetro está un poquito gordita en la entrada y no va a entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues poner algo más delgado. En este caso sí entró, sí está trabajando, pero no está muy fijo. Ahí está, 9.4 volts, ahí está, ¿sí? 19.4 volts, perdón, 19.4 volts. Es un multímetro autorrango y ahí estamos midiendo. Esto no da toques, jóvenes, no hay problema. Es voltaje de corriente directa, no hay sensibilidad ahorita al voltaje, es muy bajo, 19 volts, es el voltaje que nos está marcando este cargador aquí en su especificación. Solamente después de haber hecho esta prueba, es hacerlo con seguridad, conectar el cargador nuevo o el cargador a su laptop. Siempre traten de cerciorarse, porque si no, de otra manera, pues van a tener después problemas con los clientes, porque este tipo de cargadores a veces vienen ya manipulados, vienen abiertos, o incluso vienen, pues hechizos, ¿no? No son de la marca, y por esa razón pueden resultar peligrosos para conectar en algunos equipos. Entonces, hay que tomar en cuenta bien la forma en que está impreso el, pues la marca. Esta marca Delta, pues casi no la he visto que se pirateen. Es muy usada, les comento, en Acer, en Gateway, la he usado en Toshibas, esta Delta en Toshibas. Puedo alimentar una Toshiba, una máquina Toshiba satélite incluso de 15 pulgadas el display, o sea, es suficiente la corriente, la potencia que nos va a suministrar este equipo. Bueno, pues espero que esta breve descripción, demostración de cómo se comprueba un cargador, pues les haya sido de utilidad, ¿sí? Les sea de utilidad y pues satisfaga su curiosidad, su ansia de conocimiento sobre esto, ¿verdad? Es una manera pues de comprobar el correcto funcionamiento de una fuente de alimentación, un convertidor de corriente alterna en corriente directa, debido a que los equipos electrónicos, prácticamente todos, se alimentan con este tipo de voltajes, ¿verdad? Voltajes de corriente directa únicamente, ¿sí? Entonces, espero ver sus comentarios, espero ver sus dudas, eh, y pues denle, no sean malitos, suscríbanse al video, al canal, pues ahora sí que espero sus suscripciones, sus comentarios, y miren, por ejemplo, aquí le puse un poquito de soldadura aquí, para que el conductor externo sea negativo, y aquí el positivo ya lo pueda yo medir un poquito mejor, ¿sí? con, con menos variaciones. Ahí está, 19.4, ¿sí? 19.4. Así que esa es la manera en que pues, podemos saber cuál es el voltaje, y también si tenemos la polaridad adecuada. Aquí recuerden, el conductor externo es negativo y el conductor interno es positivo. Bueno, pues espero que pues, esto
sea de utilidad y hasta luego.